favor me confirman si están viendo el documento Word, por favor. Ya se lo... Perfecto, muchas gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes, muchachos. Como habíamos hablado el día martes, hoy vamos a trabajar un estudio de caso donde aplicaremos gran parte de lo que vimos durante todo el semestre en un estudio, en un caso cortico, pero que nos ayuda a recordar todo lo que vimos durante el semestre, pues digamos unas grandes temáticas, y también es la manera como tenemos para ir estudiando para nuestro parcial final, que será algo parecido, será un estudio de caso con preguntas abiertas, algunas de selección múltiple, pero todas guiadas a ese mismo documento que está ligado el estudio de caso. La idea es que ustedes ya lo descarguen desde su Classroom, ahí ya lo encuentran, lo entreguen de manera grupal, los mismos grupos que hemos manejado durante ya todo el semestre, y pueden hacerlo si quieren de una vez. Voy a irlos compartiendo la asistencia. Y mientras eso ocurre, bueno, primero les explico eso. Mientras eso ocurre, la idea es que vayamos revisando en 10 minuticos el avance de cada grupo en cuanto a sus seminarios de la próxima semana. Entonces, este estudio de caso es sobre un municipio también inventado, es el municipio de San Martín. Nos da una información sobre su población, el crecimiento poblacional, las actividades económicas que desarrollan. Es un mapa del municipio que hay que tener en cuenta, por favor. Estas zonas que se han determinado en el mapa, que me indican dónde se encuentra cada uno de sus diferentes actividades económicas, y la idea es que ustedes piensen o identifiquen si la planeación que tienen, que es hacer en este lugar una planta de tratamiento de aguas residuales, es adecuado o no. Acá hay otra información que nos dan acerca de este municipio San Martín, y después viene la información sobre los parámetros físico-químicos y microbiológicos. Entonces, aquí está unos resultados microbiológicos. La idea es que ustedes acá escriban qué medio de cultivo se utiliza para hacer este reporte o este análisis de acuerdo al microorganismo. Y dos, tener en cuenta, bueno, acá se me fue filtrar, pero no es filtrar, es sembrar. La idea es que ellos hicieron una filtración de agua, pero en este caso era agua pues, residual, por lo tanto sabían que tenía una carga microbiana bastante alta, por lo que ellos lo que hicieron fue filtrar 100 mililitros de la dilución 1 en 100, es decir, que tomaron la muestra, la diluyeron una primera vez, y de esa dilución 10 a la 1 tomaron otra vez una muestra y la diluyeron en la dilución 1 en 100, o sea, la diluyeron ya 2 veces. Y la cantidad de colonias que le salieron, de acuerdo al microorganismo, fue esta que ustedes ven acá. Lo que deben hacer en una de las preguntas es hacer el reporte, en la pregunta 3, el reporte de los resultados microbiológicos de cada microorganismo, teniendo en cuenta que el tipo de filtración fueron 100 mililitros y la dilución fue 1 en 100. Recuerden que la filtración, si uno no hace diluciones, lo que salga de recuento es lo que se va a contabilizar. Sin embargo, aquí me están diciendo que se hizo una dilución. Entonces, ¿cómo reportarían ese dato si lo que se filtró ya está diluido? Entonces, revisen ese dato. Sería en cuanto a la parte 3, que tendrían que reportarme esos datos microbiológicos. La segunda tablita me habla de los parámetros físico-químicos, a veces si no tienen que hacer nada, simplemente es analizar esos datos. Con esa información que van a sacar de ahí deben contestar estas 4 preguntas. La primera, ¿qué tipos de contaminantes posee el río y el lago? Teniendo en cuenta pues estos datos que salieron en esta tabla y la información que les di durante el texto anterior, durante el enunciado. ¿Qué interacciones microbiológicas se están generando específicamente en el lago? Ahí en el texto, ahí
nos cuenta que hay algunos organismos que están ahí interviniendo. Hay algunos que no son tan específicos, pero que ustedes pueden inducir qué es lo que está pasando ahí. Y la idea es que reconozcan qué tipo de interacciones microbiológicas se están dando, positivas y negativas, pero que me nombren cuáles son y explicar por qué. El tercero, pues, es el recuento que les había contado hace un momento. Y el cuarto es teniendo en cuenta esas tablas de recuento de microbiología, de resultados físico-químicos. La pregunta es, bueno, hay varias. Si ustedes implementarían un tratamiento primario, recuerden que el primario es para retirar sólidos suspendidos, grasas y arenas. Y las siguientes preguntas es, ¿cuál de los tratamientos biológicos que vimos en clase, o si encontraron otros, aplicarían para la depuración de estas aguas del municipio que estamos estudiando? La idea es que ustedes identifican o me digan qué tipo de tratamiento utilizarían y explicarían por qué utilizaron ese tratamiento, diciéndome, pues dependiendo del uso de oxígeno, o sea, si es un tratamiento aerobio o anaerobio, qué ventajas tendría, qué desventajas. El lugar de aplicación, pues hay un posible dato aquí de dónde podría estar. Ustedes me dicen si lo colocan ahí, si no lo ponen ahí, dependiendo de lo que analizaron. ¿Y qué harían con esa agua que saldría después del tratamiento? Serían como las preguntas base. ¿Queda clara la información de esta? Sí, profe, pero creo que en el Classroom está subido es el anterior estudio de caso y no este. Ave María, ya. Lo reviso, gracias. Profe, sí, es que en el En Classroom el tenemos Classroom hay tres. un estudio de caso totalmente diferente al que nos estás mostrando, entonces me confundí. El de Sí, allá, profe, fue el de la clase pasada que hicimos Listo, el muchas estudio, pero gracias este que estás mostrando no está. Perfecto, gracias. Ya lo estoy editando. Bueno, y lo siguiente que nos corresponde mientras voy haciendo eso es revisar con cada grupo las preguntas que tengan acerca del seminario, pero recuerden que solo tienen 10 minutos por grupo, así que no nos podemos extender. Máximo vamos a tener, yo creo que unas 3 preguntas por grupo para que lo puedan identificar. Entonces, esto que está acá también ya está en el Classroom. La idea, por ejemplo, es que empezamos con el grupo de los biocombustibles. Ya en un minutico empezamos con ellos. 6:25 hacemos con el de bioplásticos, 6:35 el de consorcio microbiano y así sucesivamente. Entonces les pido por favor que sean muy concisos con las preguntas que tengan. Y el estudio de caso, la idea es que lo suban al mismo Classroom hasta las 10 de la noche tienen para poderlo subir. Entonces tendrían 4 horitas para terminarlo. Si no lo pueden hacer ahorita, pues tendrían otras 2 horitas adicionales. Listo, preguntas de eso, ya estoy subiendo el documento. ¿Dónde quedó? Listo, si no hay preguntas, ya lo estoy subiendo. Empezaría entonces con el grupo de biocombustibles. Las preguntas, yo igual estoy aquí conectada si tienen dudas, para que lo puedan hacer. Por favor, revisen si les subió ya el documento que es. Hola, profe, yo soy del grupo de biocombustibles. Tengo una duda con respecto a lo del artículo. Eh, el artículo, o sea, lo buscamos de nosotros, ese no, tú no nos lo das ni nada, sino nosotros lo buscamos y ¿Bien? también lo ponemos en la presentación o lo ponemos como una especie de ejemplo dentro de la presentación. Es que no me quedó muy bien, muy claro ese pedazo del artículo. Déjame buscar la presentación que les hice ese día. Si no estoy mal, era el 21 de abril. Si no estoy mal, ya, déjame reviso. Pero bueno, la idea cuál es que ustedes en 15 minutos primero expliquen el fundamento
de su temática, que en este caso serían los biocombustibles, y sería explicar cómo funcionan, cómo se clasifican, y dentro de la clasificación especificar qué tipo de microorganismos se utilizan, cuál es el principal sustrato y el producto que sale después de esto. Con ese producto, ya ustedes pueden escoger un artículo que tenga la aplicación como tal de esos biocombustibles, de cualquiera de ellos, para generar bioetanol, para generar biodiesel, para generar biogasolina. Y después de eso, sí empezar a hacer la explicación de ese artículo. Ese es como un ejemplo, pero para que ustedes le cuenten a sus compañeros cuál fue la metodología, cuál fue el producto que obtuvieron, cuál fue el sustrato y qué tanto porcentaje de ese biocombustible se obtuvo teniendo en cuenta, no sé, por ejemplo, en el artículo ustedes definieron que iban a preparar, el artículo fue para producir biocombustible con sustratos de flores y con Saccharomyces, con una levadura. Entonces la idea sería al final mostrar, ya lo encontré, acá está el seminario, sería mostrar al final qué sustratos utilizaron, cuál fue la metodología y finalmente el producto final para eso. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señora. Listo. Ya me quedó un poco más claro. Sí. Sí, esa información la estoy viendo, está en el Classroom, en la presentación del 20, ¿es esto? Del 20 de abril. Es esta que les estoy mostrando. Ahí está esto que deben tener en cuenta. Entonces, van los fundamentos y el ejemplo del artículo. 15 minutos de exposición y 5 minutos para preguntas que les puedo hacer yo o sus compañeros. Sería eso. ¿Qué otras preguntas tienen? Profe, la exposición debe ser específicamente en vivo o podemos utilizar otros recursos para presentarla. ¿Cómo cuáles? Como nosotros, no sé, preparar un video, ya nosotros mostrando las diapositivas, hablando claramente nosotros, pero pues, o sea, mostrando pantalla y poniendo el video, exponiendo nosotros nuestro tema. Pues podrían hacerlo así, pero ojo que solamente deben ser 15 minutos máximo y deben ser preparados para que a cualquiera le haga preguntas. Puedo hacerle preguntas a los Sí, 5 o solo a uno. sí, el video sería los 15 minutos, pues que sería Uh-huh. el tiempo máximo, y el resto de los 5 minutos de preguntas, pues que ya se responderían en vivo. Mi sugerencia, porque yo ya he hecho varios videos y a veces uno cree que es más rápido, pero se demora más. Así que si piensan hacer eso, empiecen a hacer de una vez, muchachos. Listo, profe. Uno se pone a hacer eso y después, por ejemplo, exportarlo, a veces se demora 1 hora, 2. Entonces no lo dejen para el martes a última hora porque si no, todo les puede pasar. Sí, Listo. gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Mónica, Harold, Viviana. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al biocombustible de cuarta generación y la tercera generación. Es que no les encuentro mucho la diferencia. O sea, en la de tercera generación se supone que la masa, o sea, el aprovechamiento de las plantas es acuática, ¿sí? Y Sí. el de tercera generación se dice que es, o sea, que es como en un lugar que no es fértil. Entonces, o sea, no entiendo. Para mí, o sea, también también me parece que es como de,
de acuática, pero no encuentro mucho sobre la cuarta generación. Casi siempre sale de primera o tercera generación. La cuarta generación se llaman, la gran diferencia es el microorganismo que van a utilizar porque son bacterias genéticamente modificadas. Esa es la diferencia. Puede ser el mismo sustrato de la cuarta generación que son algas o plantas, pero en este caso están modificadas genéticamente. La cuarta generación es eso, es utilizar microorganismos que han sido modificados genéticamente. ¿Y esto para qué? Pues para hacerlos un poco más eficientes para la producción del producto que quieran obtener, llámese etanol o llámese biodiesel. ¿Sí te queda un poquito más claro? Pues sí, No, pero, o sea, no es tan extenso, o sea, no es como, es que no sé cómo explicarlo. No, sí, profe. Pues al porque igual yo tengo hartos artículos. utilizas plantas con alto contenido de almidón, de azúcar, de aceites, la planta como tal. Y utilizas todo tipo de microorganismos, pero generalmente están con bacterias y hongos. Segunda generación, ahí se está hablando no de la planta, sino residuos de las plantas, residuos agrícolas o forestales. Básicamente que tengan un alto contenido de celulosa. ¿Y quién trabaja eso? Levaduras o hongos filamentosos. Tercera generación es obtener básicamente biodiesel, también a veces bioetanol, pero sobre todo biodiesel, a base del cuerpo de las algas. El mismo cuerpo de ellos es el que va a utilizarse para producir ese biocombustible. Y la cuarta generación es que puedes utilizar cualquier producto como sustrato, puede ser la misma planta, los residuos, pero el microorganismo es la diferencia. Se utilizan bacterias genéticamente modificadas. En las otras no están modificadas, es el organismo como tal, una levadura que se encontraron en una uva y con ella lo pueden hacer. Pero aquí sí las modificaron para hacerlas un poquito más eficientes. Ah, ok, profe, ya, claro, ahora sí me quedó mucho más claro. Gracias, profe. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Mónica, Harold, Viviana, están muy calladitos. Bueno, como que no hay más preguntas. Profe, yo tengo es una duda. Dime. Bueno, dice que me está diciendo ahorita sobre las cuatro generaciones, ¿verdad? Dice que la tercera generación es sobre biodiesel. Uh-huh. Entonces, pues no sé, el biodiesel es el mismo diésel que es utilizado, por ejemplo, en los carros de transporte de carga masiva, por ejemplo, en los camiones. ¿Es lo Pero, mismo o...? pero en este caso no lo están extrayendo del petróleo, sino se hace con el cuerpo de las algas. Esos tienen procesos de cambios de presión, de temperatura, de saturación de grasas para convertirlo en diésel. Ah, listo, profe. Vale, muchachos. Gracias. Listo. Continúo con el grupo de bioplásticos a través de ácido láctico, que aquí está Astrid, Jaime, Sharon, David y Marisabel. Muchachos, 10 minuticos. ¿Qué preguntas tienen? Hola, profe, ¿cómo estás? Hubo una pregunta, pero con respecto Te a lo escucho de entrecortado hoy. bioplásticos. ¿Ahora sí me escuchas mejor? Sí. Listo. Con respecto a los bioplásticos, sería bueno que incluyéramos, digamos que la parte de normatividad con respecto a eso, aplicable a Colombia, o nos centramos simplemente en la parte de procesos y demás temas respecto a al área que nos tocó a nosotros.
Yo diría que se enfoquen más a la parte de producción como tal, pero ya la parte normativa también es importante. Podrían explicarla muy cortica, en un minuto por mucho, qué es lo que está legislando en este momento Colombia con respecto a la producción de bioplástico. Sí, lo pueden hacer, pero háganlo cortico, que sea más, digamos que los otros 14 minutos tengan que ver con el fundamento y con la explicación del artículo que encontraron. Ah, listo, profe. Y la otra pregunta corresponde a lo siguiente, es que tengo una duda. A nosotros nos tocó pues el bioplásticos en base al ácido láctico. Sin embargo, también he visto que hay varios enlaces con respecto a a la producción con polilácticos. Igual eso también lo incluimos, ¿verdad? Lo que pasa es que, digamos que la parte microbiológica es convertir residuos Sí. Con el uso de bacterias ácido lácticas y convertirlas en ácido láctico. Una vez tengan el ácido láctico, ahora sí hacen cambios físico-químicos para convertirlo en poliláctico y ahí sí tener ese bioplástico al final. Entonces, digamos que la combinación de los dos. Importante que ustedes expliquen, estamos en clase de microbiología, alguna de las actividades donde se haga esa conversión del ácido láctico a partir de cualquier residuo. ¿Por qué? Porque generalmente en microbiología lo que tenemos es la producción de leche a ácido láctico, pero para los bioplásticos no utilizamos leche, sino utilizamos otros residuos, como residuos del maíz, de la caña de azúcar, residuos de vegetales, y eso lo convierten en ácido láctico al final. Sí, porque usualmente pues de la mayoría que hemos leído con mis compañeros y todo, ha sido pues también incluyen la obtención de ese ácido láctico a partir del almidón de papa. Ah, ok. Sí, o sea, contar de cualquier residuo, pero contar cómo es ese proceso, cómo después de convertir un ácido láctico lo convierten en un poliláctico y ahí sí es la producción de ese biopolímero. Vale, profe, gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta del grupo? Astrid, Jaime, Sharon, María Isabel. No, profe, por mi parte no tengo ninguna. Listo. Muchachos, están conectados por ahí, no se les olvide registrar la asistencia. Estoy viendo que solamente hay 14 en la asistencia y aquí me parece que estamos conectados 23. Bueno, ¿hay más preguntas por parte de Astrid, Jaime, Sharon, María Isabel? Parece que no. Por ahí está el grupo de consorcios microbianos en la degradación de hidrocarburos. Diana Camila Castro, Paula Andrea Gómez, Ingrid Rodríguez, Ingrid Rojas, Perney y Diana Coronel. ¿Están por ahí? Sí, señora. Listo. ¿Tienen preguntas, muchachos? Pues aprovechando que el otro grupo les dio 5 minuticos de más. Sí, profe. Por ejemplo, en una que dice que, pues, tú nos dices que tocaba mirar como el tipo de interacciones que tienen como los microorganismos, pero, o sea, no sabemos cómo se haría o... Bueno, en el artículo o artículos que ustedes encontraron, ¿solo está trabajando un microorganismo en hacer la degradación de hidrocarburos o de lo que han leído hay 2, 3? ¿Qué les aparece ahí? Pues nosotros en sí solo nos enfocamos también en microorganismos. Por eso, pero en los artículos o en el artículo que van a exponer. En los hidrocarburos en general, profe. Por eso, o sea, la idea es que la degradación de ese hidrocarburo lo haga
un grupo de microorganismos. No lo haga uno solito, sino un grupo. Pues también se debe a la complejidad química de este elemento. Entonces, mi pregunta es, en lo que ustedes han encontrado de esos artículos, ¿aparece solamente un microorganismo o aparecen 2, 3, 4 que están degradando ese hidrocarburo? Profe, aparecen varios. Listo. Al aparecer varios, ¿cuál es la relación que hay entre esos microorganismos? ¿Todos están trabajando en degradar un solo producto o uno de ellos degrada una parte, otro degrada otra parte? ¿Cómo trabajan ahí? ¿Qué han leído? ¿Cómo hacen esa degradación los microorganismos? ¿Se fueron? ¿Me escuchan, mis niñas? Pero, profe, que no. Profe, pues es que dice como que algunos degradan alcanos, otros monoaromáticos y dice que digamos unos también, digamos, dan la estratificación de las bacterias, bueno, debido al petróleo y la baja concentración del CO, no mentiras, del oxígeno. Mm, Bueno, leyendo eso, entonces, ¿qué creen que les voy a hacer? Voy a buscar una imagen. Mostrarles. ¿Listo? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo, entonces. Digamos que esto que está acá sería la degradación completa del hidrocarburo como tal, porque realmente esto es lo que ocurre de un compuesto muy, muy, muy complejo, que aquí no lo encontré. Lo que va a ocurrir es que ellos van a empezar a degradarse en pequeños trocitos, como está ocurriendo acá. Lo que están leyendo ustedes ahí es que algunos se especializan en degradar una parte y otros otra. Por ahí lo que me decías era que unos se especializaban en degradar alcanos, otros estaban especializando en degradar grupos cíclicos, creo que te escuché. Entonces, del gran complejo que es un hidrocarburo, solitos no lo pueden hacer. Vamos acá. A ver si me aparece la gráfica completica de lo que es un hidrocarburo. Digamos que es este. Al tener esto tan complejo, no todos lo van a poder degradar. Deben especializarse en cómo lo van a hacer. Entonces, ¿qué deben hacer? Algunos se van a especializar en romper estos anillos aromáticos. Lo rompen y queda el resto de la molécula todavía compleja. Uno se va a encargar de romper este enlace y, digamos, de consumir este anillo aromático.
Me queda todavía esto que está acá. Esto que está acá sería un producto de desecho de lo que hizo el organismo A, que estaba degradando esto. Debe llegar un organismo B que me degrade por acá, digamos, estos enlaces de fosfatos, que me rompa este y me lo deje libre. ¿Para qué? Para que se pueda degradar este también, este aromático, con este grupo fosfato. Solitos no lo pueden hacer, lo deben hacer en compañía. Pero si este degrada una parte y le deja alimento al otro, lo que está ocurriendo ahí es una interacción. Este está actuando y le dejó el desecho de él para otro, y ese otro lo está aprovechando para consumir como alimento. ¿Qué clase de intersección o de relación tendría que ver eso? Uno, este B que les estoy explicando, se está beneficiando del primero, porque él solito no podía llegar acá. Este primero tuvo que quitar este pedacito para que él pudiera llegar aquí y comerlo. ¿Cómo se llama esa interacción donde uno de ellos se beneficia de otro, pero ni lo beneficia ni lo perjudica? El otro ni se enteró, le comió su pedacito y ya, le dejó al resto lo demás. ¿Cómo se llamaría esa interacción? ¿No? Donde el uno se alimenta y el otro no, es que me dijiste. Sí, uno se alimenta al otro, no, o sea, uno se beneficia del otro porque el otro le dejó un pedacito listo para poder alimentarse. ¿Depredación? No, no. No, no, depredación sería que mataron al otro, se alimentaron del otro. Profe. ¿Está solita? Buenas noches, muchachos. Debido a los problemas de conexión, estamos realizando entonces el video del laboratorio 7 interacciones microbianas de esta forma asincrónica, como les digo, debido a esas problemáticas con la conexión. Entonces, ya habíamos visto la teoría de interacciones microbianas, donde Profe, sería como comensalismo. organismos, al igual que los otros seres vivos, O mutualismo. No, comensalismo porque una población tiene pues beneficio del otro, ¿cierto? Y la otra pues no resulta tan perjudicada. Listo. Pueden ocurrir las dos. En este caso tendrían que leer muy, muy bien qué es lo que está pasando, pero sí es lo que les estaba diciendo. Uno, a ver, vuelvo a presentar esa. Uno se beneficia del otro porque le quita un pedacito y ese pedacito era lo que se alimentaba ese organismo A. El resto que sobraba de ese hidrocarburo no le interesó. Y llegó el organismo B y se aprovechó de eso, que era un desecho para el A, y se alimentó. Si el A no hubiera dejado ese trocito, el B no se podía alimentar. En ese caso, si el A desapareció, no le pasó nada, él se alimentó y listo, dejó el resto como desecho, se llamaría comensalismo, porque en ese caso el organismo B está aprovechando o beneficiándose de la actividad del producto de lo que hizo la bacteria o el organismo A, pero no lo perjudicó, el otro ni se dio cuenta. Se llama comensalismo. Pero si ustedes leen que lo que están haciendo los organismos es que listo, A rompe un pedacito, B rompe otro y el A nuevamente vuelve a ejecutar alguna actividad para degradar el hidrocarburo, ahí sería un mutualismo, porque entre los dos están ayudando a degradar ese producto. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, gracias. Ahorita sí es un poquito complejo, lo que idea es lean muy bien qué es lo que está ocurriendo, porque en este caso pueden ocurrir interacciones tanto positivas como negativas. Cuando hablamos de un consorcio, la mayoría de ellos son interacciones positivas, porque ellos se están ayudando de alguna manera para poder degradar ese hidrocarburo. Pueden hacerlo interfiriendo, pero sin afectar al otro organismo.
que sería el comensalismo, o haciendo una relación donde trabajan en conjunto y de esa forma degradan el producto al final, entonces sería mutualismo. Entonces hay que leer muy bien todas las actividades, todas las interacciones que encuentren ahí, y en el artículo que escojan, ahí sí, determinar exactamente las interacciones que se dan en ese específico artículo, que es lo que está pasando. Buenas noches, muchachos. Debido a los problemas de conexión, estamos realizando entonces el video del laboratorio. No me permite mostrarles esa a ustedes. Bueno, ¿qué otra pregunta tiene? ¿Ninguna? Bueno, recuerden que la idea es que cuando hablen de consorcio nos cuenten cómo puede ocurrir en un consorcio. El consorcio depende básicamente de dos factores. Puede darse porque lo que tienen ahí como hidrocarburo es fuente de alimentos para todos, o y se hace de forma natural. Los organismos que estaban ahí empiezan a hacer la degradación. O lo hacemos en un laboratorio donde ya conocemos los microorganismos que se pueden encargar de degradar eso y específicamente inoculamos sobre el hidrocarburo ese consorcio que hemos estipulado que es capaz de degradar todo el hidrocarburo. Entonces, averiguar esas interacciones, cómo se logran, cómo se hace en un laboratorio, cómo se hace directamente en el sitio donde hubo el derrame, contar el proceso de degradación. Pueden enfocarse solamente en un tipo de hidrocarburo si quieren, pues porque pues, tenemos varios y no todos trabajan de la misma manera. Y si van a escoger solamente uno, pues traten de que el artículo que van a explicar tenga que ver también con ese tipo de degradación. Vale, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 2 minuticos. Profe, entonces, digamos, en la parte de los microorganismos que se escogen ahí, él colocó, bueno, se coloca el nombre en una definición y la imagen, o solamente se colocaría como tal el nombre. No, pero como se les facilite. Si tienen muchos, pues preferiría que no los colocaran tantos. O sea, tanto con la imagen, pero si ven que son 4 o 5, pues sí sería bueno conocer qué tipo de organismo es, si es una levadura, si es una bacteria, si es un protozoo, es un hongo filamentoso. Pero lo más importante es que me expliquen las interacciones. ¿Cómo ocurre ese consorcio? Y ocurre, como les digo, es por una interacción positiva, negativa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? La idea es que expliquen muy bien esa parte. Vale, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, yo creería que ya. Muchas gracias. A ustedes, por ahí está el grupo de fitorremediación, el de Luis Casalet, Ivonne Cortés, Samuel Fonseca, ¿están por ahí? Profe, qué pena. Tengo una pregunta respecto al taller. Escucho. En el primer punto dice que, bueno, se debe mencionar los contaminantes que posee el río Beta y el lago, pero estos los sacamos de acuerdo a lo que dice la lectura o la tabla de parámetros físico-químicos. Lo pueden sacar de la... Nada, la verdad. En la tabla que tienes, mira la cantidad de DBO, recuerda que la DBO te está diciendo... Sí, profe, pero es que o sea, en el documento, en la tabla, no se ve nada. ¿Cómo así? ¿No los deja proyectarlo? Pues es que la imagen que está ahí como que no es muy clara, se ve todo borroso. ¿Descargaste el archivo? Porque no sé. Voy a mostrar el mío y en mi caso se ve clarito. Te lo voy a mostrar. ¿No se ve así en el tuyo? No, señora. Profe, es que se ve como si fuera un pantallazo. Un pantallazo, sí, señora. Tan charro. Se los voy a mandar al correo. Gracias, profe. Gracias a ti por avisarme.
Sí, pero entonces sí es de acuerdo a la tabla, ¿sí? Sí, tienen que tener en cuenta Listo. tanto la lectura como la tabla, porque la tabla les da información que no está todo en la lectura. Entonces, Listo, profe, muchas gracias. ya se los reenvío. Profe, una pregunta. Sí, te escucho. En la cuarta pregunta dice que teniendo en cuenta las tablas 2 y 3, sin embargo, pues el caso de estudios solamente veo tablas 1 y 2. Ahí me quedó mal, era la 1 y la 2. Listo. Vale. Ok, gracias. A ti. Grupo de fitorremediación, ¿tienen preguntas? Luis, Ivonne, Samuel, ¿están por ahí? Buenas noches, profe. Noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, una preguntita. Pues como nosotros nos toca el tema de fitorremediación con algas, entonces no sé, pues mi pregunta es que si tú pides algún tipo de alga en específico o algo así. No, la que ustedes encuentren, las que les parezca más interesante, la que ustedes quieran. Listo, profe, vale, gracias. Ya se los envié el correo, muchachos, por favor revisen. ¿Alguna otra pregunta del grupo de fitorremediación? Parece que no. Entonces pasemos al siguiente. Grupo de Diana Constanza Cortés, Joel Sarmiento, Juliet Lozano, que les corresponde organismos que ejercen como agentes de control biológico. ¿Tienen preguntas, muchachos? Hola, Sí, profe, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? bien. Los escucho. Profe, a nosotros nos toca organismos que ejercen como agentes de control, sí, pero entonces tú nos dices que pues toca clasificarlos. Pero entonces nosotros pusimos los tipos de controles y abajo en la clasificación pusimos algo que nos salió, por ejemplo, como el control biológico clásico, el aumentativo y el de conservación. No sé si está bien la clasificación ahí.
Para biocontrol, Sí. O sea, de clasificación pusimos esos 3. Y en tipos sí ya pusimos los parásitos, los competidores, los hongos. listo, pues tendrían que explicar muy bien la diferencia de cada uno de ellos. ¿Qué encontraron o qué artículo van a utilizar como ejemplo? Pues tenemos varios, profe. La idea es que sea solo uno. Encontramos uno. ¿También se puede coger uno de los que tú subiste o no? No, la idea es que se haga propio de su búsqueda. Pues acá tenemos uno que buscamos que se llama... Espérate que no me carga el internet. Tenemos uno que se llama el género Bacillus como agente de control biológico. Y sus implicaciones en la bioseguridad agrícola. Tenemos donde también tenemos un cuadro de el ingrediente activo en fórmulas comerciales también. Y todo está bien explicado ahí. Tenemos conclusiones. Bueno, la idea es que en el artículo identifiquen, pues aquí sé que son bacilos, identifiquen el microorganismo que va a ejercer el control, identificar cuál va a ser la plaga que ellos van a vencer, si es otro microorganismo, si es un insecto, si es una planta, un artrópodo, qué tipo de organismo lo van a hacer. Cómo hicieron la metodología para poder hacer o determinar que en este caso ese grupo de bacilos sí sea capaz de degradar o de atacar esa plaga, porque pues, en el título no me aparece contra qué ataca, y explicar bien ese efecto. Entonces lo ataca por parasitismo, lo ataca por depredación, lo ataca por antagonismo. Si ese antagonismo es que produce un antibiótico, es que produce una toxina que ataca la pared del otro organismo. Eso es lo que tienen que explicar en el artículo. Y dentro del fundamento también explicar eso. Entonces, dentro de los biocontroladores también hay interacciones microbianas y esas interacciones, digamos que todas son negativas. De la investigación como les digo, la idea es que por lo menos hayan buscado 5 artículos en esas investigaciones. Entonces encontramos que hay organismos que hacen parasitismo porque, por ejemplo, tenemos la tricoderma que hace uso de sus hipas para empezar a utilizar a atacar tal organismo. Dime. Yo estoy leyendo un artículo que me pareció muy interesante, que es interacción de microorganismos benéficos en plantas, micorrizas, pseudomonas. Es un artículo, profe, y súper interesante. Y pues ese es el artículo que yo estoy leyendo. Como tal, hay hongos y microorganismos que son benéficos. Pero escojan cuál quieren utilizar. Y los otros les sirven a ustedes para la parte de fundamentos. Porque ahí tú me estás diciendo que también hay interacciones positivas, entonces toca explicar eso, cómo lo ejercen y de qué manera se puede aplicar esa microbiología a la parte agrícola, que es lo que ustedes tienen en este seminario. Entonces, pueden utilizar, Okay, profe. pero Profe, tengo una pregunta. uno para que lo hagan con fundamento y el otro que expliquen como metodología y cómo se realizó todo el proceso. Ok, profe. Profe, tengo una preguntita, es que se me fue en internet hace un momento y no escuché lo que estaba diciendo mi compañera. Profe, en el producto final, ¿ahí qué iría, profe? ¿En la presentación? En el producto final del seminario. Como tal, ese día tienen que presentar en 15 minuticos el fundamento, es decir, la parte teórica de lo que son los biocontroladores, y explicar un artículo científico donde se vea la aplicación, en este caso, de los biocontroladores. Entonces, hace un momento, Juliet me estaba diciendo que tenían el de los bacilos. Entonces, si escogen, por ejemplo, ese, es explicar
que el bacilo tiene la capacidad de interactuar no sé, de esta forma, por parasitismo, por amensalismo, por depredación con los siguientes organismos. En este artículo o este estudio fue para determinar si era capaz de atacar tal especie, explicar cómo descubrieron si lo hacía o no lo hacía, o sea, explicar bien ese estudio y las conclusiones de ello, como para darle un ejemplo a sus compañeros de cómo se hace un ejercicio en laboratorio o in situ de la producción de un biocontrolador. Bueno, profe, gracias. Profe, por último, el primer punto del estudio de casos se hace según los parámetros físico-químicos que nos mandas. De la tabla y lo que está en el enunciado del documento, porque ahí les cuentan actividades económicas, entonces ahí ustedes también pueden deducir, por ejemplo, esa DBO que puede contener, porque les están dando algunas actividades que tiene. Ahí se puede hablar de contaminación de textiles y todo eso, ¿sí? Sí. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Un gusto. Chao, profe, gracias. Chao, que estén bien. Siguiente grupo, hongos en producción de bioremediación, en procesos de bioremediación, que son Duan, Wendy, Joan y Juber. Bueno, John Jairo también está por ahí. ¿Preguntas, muchachos? Buenas noches, profe. Pues, pues yo te mandé unos PDFs ahí por correo, pues estamos mirando y pues hay bastante temas para hablar, profe, porque tenemos, por ejemplo, eso de, ahí nos dicen que contaminación sobre, hay como dicen, metales pesados, también plaguicidas para tratamiento de aguas, pues no sé, profe, como qué tema nos Por aconsejas. ejemplo, eso que me acabas de decir, eso les va en la fundamentación. Entonces, ustedes pueden empezar diciendo que los procesos de bioremediación son los siguientes. Entonces, pueden contar que son bioacumulación, bioremediación y en qué puede atacar. Y me pueden decir toda esa gama de lo que pueden ayudar a degradar. En una diapositiva podría ir el resumen de lo que me acabas de decir. Ese tipo de elementos a los que esos hongos pueden ayudarnos a hacer el proceso de bioremediación. Pero lo que tú me enviaste, la respuesta que te daba ahí es que me mandaste 2, si no estoy mal, espérate que reviso, si no estoy mal eran 2 que eran tesis, si no estoy mal, espérate, estoy buscando lo que te envié. 2 eran artículos, que eso te sirve muchísimo para explicar el artículo, que al final nos interesa conocer esa parte metodológica. Pero digamos que los que me enviaste para utilizarlo en esa última partecita de aplicación era el que te decía que se llamaba aplicación del hongo Pleurotus como alternativa para la bioremediación de suelos contaminados con metales pesados. Ese es el que te serviría para dar el ejemplo final en tu presentación. Los otros, como son 2 tesis, en esas tesis pues tienes todo el marco teórico donde te va a ayudar a tener ese fundamento de cómo se da la bioremediación, cómo se divide, cómo se clasifica, porque por ejemplo en el de la nacional están las estrategias que son atenuación, bioestimulación, bioaumentación, los mecanismos que utilizan para hacerlo, que es la mineralización, biotransformación. Ahí tienes básicamente toda la teoría de lo que es tu seminario. En esas tesis está la teoría de lo que van a explicar en el seminario. Y podrían tomar esa información para los 10 primeros minutos que van a ser de fundamento y 5 minuticos para explicar, por ejemplo, cómo el Pleurotus nos ayuda a degradar metales pesados, cómo lo hicieron en el laboratorio, qué metodología utilizaron, cuáles fueron los materiales y al final qué resultados obtuvieron. ¿Sí me hago entender, más o menos? Sí, profe, ya te entiendo. Todos lo que tienes ahí son muy buenos, pero el artículo para presentar al final solamente es de Pleurotus. Los otros, como son tesis, te van a ayudar es para la parte de teoría, porque ahí realmente lo tienes todo. Profe, ahí hay un artículo, un PDF que dice con bacterias, ¿no nos interesa eso o para este nos caso, enfocamos solo en los hongos? Sí, en este caso solamente en bacterias. ¿Por qué? Porque hay un grupo que es el de consorcios microbianos, que ellos se van a especializar más en bacterias que en hongos.
Entonces, para que quede como la diferencia en los seminarios. Ok, gracias, profe. Profe, una preguntita. Digamos, todos los hongos de bioremediación hacen como el mismo proceso. O sea, es que estoy leyendo que dice que ellos producen una enzima llamada lacasa y que ellos utilizan una reacción de lignina. O sea, todos producen, digamos, ese proceso. No todos. Por ejemplo, Ok. los que hacen esa parte de la lignina son los hongos macromicetos, las setas, como el champiñón o como el pleurotus, que tienen ese metabolismo para degradar lignina. Los hongos filamentosos no lo pueden hacer. Ellos lo que hacen es una degradación ya por enlaces. Degradan solamente enlaces de un polímero al otro, pero degradar toda una molécula no lo pueden hacer. Ok, y tendríamos que explicar entonces, digamos, esos, o sea, varios procesos de los hongos, o nos especializaríamos en uno como tal. Yo creo que háganlo uno como tal, porque es que es bastante material. ¿Qué les aconsejo yo? Revisen muy bien la tesis de la nacional. Toda la parte de teoría, digamos que ahí está la información que ustedes requieren para la tesis, porque les está diciendo las estrategias y los mecanismos para que se dé la bioremediación. Ok, listo, profe. Gracias. Y explicando ahí en la parte del reino de los hongos, esas aplicaciones. Entonces, lo que tú me estás diciendo es sencillito explicar cómo es la micorremediación, que recuerden que es con hongos, micorreforestación, micopesticidas, micofiltración, que ahí lo que me estabas tratando de decir, cómo hacemos para que esos hongos hagan la degradación por un lado o por el otro. Es a través de esos procesos que te acabo de decir, micopesticidas, micorreforestación, micorremediación y esa explicación del complejo enzimático. Eso lo podrían utilizar. Ok, listo, profe. Eso era como la única duda que yo tenía. ¿Está alguna otra? No, profe, creo que no. Yo creo que hasta ahí. Listo, gracias. Bueno, profe. Entonces iríamos con el último grupo, que es el de biodigestores. Daisy, Juan Felipe, Sigifredo, ¿tienen preguntas? Angie, Julie. Hola, profe, buenas tardes. Somos del grupo Biodigestor. ¿Cómo estás? Bien, profe. Profe, una pregunta. Bueno, en sí, a nosotros nos toca realizar como el fundamento y pues el artículo que tenga que ver con el biodigestor en sí, pero obviamente tenemos que meterle la microbiología. En cuanto a los microorganismos, o sea, ¿cómo los podemos incluir dentro del biodigestor? O sea, son los que tienen la popó, por decirlo así, de los animales. El proceso de biodigestión se da por microorganismos. Si no estuvieran ellos, no existiría el proceso de biodigestión. Entonces, ¿de dónde los puedes sacar? Ellos salen de los excrementos de los animales, de los mismos residuos, pues porque en las cáscaras de los alimentos hay microorganismos, entonces de ahí es donde va a partir ese proceso de degradación. Importantísimo que hayan microorganismos metanogénicos. ¿Y eso de dónde sale? De los excrementos de las vacas, de los bovinos. Entonces, eso sería dentro de los materiales explicar a esto. Profe, una preguntita. Dime. Lo que pasa es que nosotros hemos como buscado varios artículos con respecto a eso y en casi todos hablan del excremento de cerdo. ¿Es porque el excremento bota algún microorganismo en especial o hace algún proceso o algo así en especial que siempre coloquen como el excremento de cerdo? ¿Por qué lo hacen? Porque el cerdo es un organismo omnívoro, come de todo. Y en un biodigestor,
uno puede aplicar cualquier tipo de residuo. No tiene restricciones como el compostaje, como les contaba antes. Acá ustedes sí pueden desechar ahí grasa, piel, carne. Entonces, como este organismo, que es el cerdo, consume todo tipo de alimentos, estos microorganismos también para poder hacer esa degradación. Por lo tanto, estaría, digamos, todo el conjunto de microorganismos disponibles para degradar lo que venga ahí. Esa es la ventaja de ellos. Gracias. Profe, una pregunta. Tú mencionabas que, digamos, en nuestro caso teníamos que incluir el tema de los ciclos, qué ciclos intervenían en ese caso y cómo era su intervención. Entonces, es explicar cómo las bacterias, sí, digamos, esa parte, digamos, por ejemplo, lo que yo más he leído y que más influye es como el tema de la mineralización del nitrógeno. Mineralización de todos los, ahí van todos los elementos. Todos. Es importantísimo que expliquen la parte de cómo esto que es materia orgánica, que son grandes polímeros, carbohidratos, proteínas, lípidos, cómo se van a degradar para que al final obtengan, por un lado, abono, pero sobre todo lo que más se obtiene de ahí es el biogás. Entonces, ¿cómo es ese proceso metabólico para pasar de grandes moléculas al final obtener metano, dióxido de carbono, agua y ácido sulfúrico, que es lo que sale como biogás? Digamos, esa es la idea. Primero, pues ya tienen claro los ciclos donde intervienen ahí, que es la mineralización. Entonces, en esa mineralización, ¿cómo es el paso a paso para que pase de proteínas, carbohidratos, lípidos, al final obtener metano, dióxido de carbono, ácido sulfúrico y amoníaco? ¿Me hago entender? Sí, señora. Gracias, profe. Listo. ¿Más preguntas? No, profe, creo que no. Básicamente es eso. Bueno, creo que hasta aquí tenemos los grupos. Igual, si hay preguntas, ya sea del seminario o del taller, estoy aquí igual conectada. Profe, yo tengo una pregunta respecto al taller. Dime. Estoy revisando la pregunta 3, donde dice que el medio de cultivo. Pues según lo que yo entiendo, tenemos que buscar específicamente, digamos, qué sustrato se utiliza en el medio de cultivo o tenemos que o puede ser el mismo para todos. Eso es recordar el laboratorio que hicimos de medios de cultivo. Pues, uno, recordarlo, revisar esa guía de laboratorio, o dos, pueden consultar, quieren en internet, qué medios de cultivo se utilizan para que podamos determinar el crecimiento de bacterias mesófilas aerobias. Acuérdense que ahí utilizábamos en el laboratorio. El agar nutritivo fue lo que utilizamos. Para hongos, por ejemplo, que no están ahí, pero para hongos utilizábamos agar PDA, agar Saburok. Entonces la idea es que uno, recuerden en sus guías de laboratorio, primero que hagan memoria, si no, hice en sus guías de laboratorio presencial cuál medio se puede utilizar, y si definitivamente no encontraron, que yo sé que sí, pero si definitivamente no, pues por buscar por Google qué tipo de medio de cultivo se puede utilizar para identificar bacterias mesófilicas y para identificar coliformes totales y Escherichia coli. Vamos repasando primer corte con eso. Sí, profe, es que lo que yo encontré es prácticamente de todas menciona el agar nutritivo y pues igual todas son bacterias, ¿no? O sea, digamos que... Sí, con el nutritivo no puedes diferenciar cuáles son los totales y cuál es la Escherichia coli. Ya sé a qué te refieres entonces. Sí, porque sí encontré como una diferencia entre pero era como el sustrato, que era lo que decía que cambiaba. Porque las bacterias mesófilas son todas las que crecen entre 5 y 45 grados. Y aerobias es que respiran oxígeno. Y ahí van coliformes totales y E. coli, pero en ese medio
que es muy básico, pues no podrás diferenciarme de todas las que te crecen ahí, cuáles son coliformes totales y Escherichia coli. Debe haber un medio o dos que te ayuden a diferenciar entre coliformes totales y Escherichia coli. Listo, profe, gracias. Vale.
Muchachos, en el Classroom ya les habilité un espacio para la próxima semana para que suban el informe de laboratorio de la columna de Winogrodsky. Recuerden que tienen plazo máximo para entregarla el jueves 21 de mayo. Entonces, si quieren pueden subirlo de una vez, pero plazo máximo jueves 21 de mayo. Tienen hasta las 10 de la noche para entregarme el taller, también a través del Classroom. Si no hay más preguntas, pues nos veríamos ya el día martes con sus seminarios. Recuerden que tienen 15 minutos para presentar su seminario, 15 minutos máximo, y 5 minutos en los cuales se van a entregar una serie de preguntas por sus compañeros y también de parte mía. No sé si tengan preguntas hasta el momento. Profe, yo tengo dudas respecto al tema de las interacciones microbianas porque no sé cómo hacer ese punto. O sea, son los organismos que están interviniendo ahí. Hay unos que claramente te dicen cuál está ahí y otros que debes intuir por toda la información que te está dando, las tablas, el enunciado. Entonces, ¿qué organismos ves ahí? O sea, no es solo con las bacterias y los coliformes, sino, digamos, incluir, por ejemplo, especies que vivían antes en el lago, los mismos seres humanos y eso. Sí, y ahí en el texto te dice otros. Hablan de otros organismos. Entonces tienes que pensar. Profe, Dime. podemos poner ahí también, por ejemplo, mosquitos que pues enferman a la gente y Sí, pueden por las haber. inundaciones. Sí, pero también tengan en cuenta todo el enunciado. En el enunciado también hay unas especies que les nombran específicamente ahí. Pero también como ustedes están pensando, uno puede inducir que obviamente pueden haber plagas como mosquitos. También la interacción con nosotros los seres humanos, entonces, cómo va a interactuar una bacteria, un coliforme, cómo va a interactuar una alga, por ejemplo. Entonces, tanto lo que está en el texto como lo que podemos intuir, cómo van a interaccionar de forma positiva o negativa. Profe, ¿será que tú no puedes dejarlo hasta las 11? Es que ahorita tengo clase y no puedo terminar mis puntos. Vale, hasta las 11 entonces. Gracias. Vale, muchachos. Entonces, espero que les rinda. Por favor, estudien mucho sus seminarios. Tuvieron un mes para prepararlos. Cualquier cosa quedó pendiente. Feliz noche, que estén bien. Bueno, profe, muchas gracias. Que estés muy bien.